Buenas a todos. Bueno, hoy les voy a contar mi experiencia desde cero con la UTMB de Ecuador, con la Quito Trail by UTMB. Bueno, todo esto empezó hace aproximadamente y casi un año, sería después de la primera edición, que fue en 2024. Bueno, surgió el interés de mi parte, bueno, primero porque hay algunos miembros del team, algunos alumnos míos en Ecuador. En esa época, después de la competencia, eran solamente dos o tres y bueno, ellos habían participado de esta competencia y bueno, surgió el interés, aparte de conocerlos y de conocer un poco más la cultura ecuatoriana y también sus paisajes y su entorno, también la intención de conocerlos personalmente, ¿no? A partir de ahí se fue sumando mucha gente de Ecuador al team. Y bueno, algunas personas también de Argentina, algunos miembros del grupo de Argentina, también se interesaron por la carrera en Ecuador, ¿sí? También por un poco por el tema turístico, conocer un poco el país y la verdad es súper interesante. Es una carrera que se justifica no solamente por ser Bay UTMB ni por ser una carrera internacional, sino también para conocer Ecuador y para conocer su gente, que la verdad nos han recibido muy bien y bueno, mucha camaradería, bueno, muy amables. Entonces, bueno, estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir y la estamos pasando súper bien acá. Bueno, se entrenó, en realidad entrenamos muchísimo para esta competencia. Bueno, yo vine con Javier y con Ornella, que ellos son parte del team. Entrenamos mucho durante un par de meses. Hicimos todo como había que hacer, ¿no es cierto? Respetando todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Para que, no, para que salga un buen resultado. Eh, y bueno, vinimos muy confiados a, a correr. Bueno, también obviamente no me quiero olvidar de Pau y de Caro Larsen de Formosa, que también estuvieron aquí, pero bueno, ya están en el grupo obviamente, pero entrenaron en Formosa. Eh, y bueno, la verdad que sí, esperábamos que la competencia sea muy dura por el entorno, por el ambiente, ¿no es cierto? Me refiero a la altitud, sobre el nivel del mar y bueno, también por el clima, porque es una carrera donde tenemos, si bien es en el Ecuador, obviamente al ser a una altitud determinada sobre el nivel del mar, que es arriba de los 2700, 2800, el clima no es tan caluroso, pero el sol pega muy fuerte acá en el Ecuador y además, bueno, hay partes, hubo partes muy húmedas, que es una parte de selva, y después algunas partes bastante más secas, que es pasando los 3400, 3500 metros sobre el nivel del mar. Así que bueno, es una carrera muy exigente, ¿no? Y bueno, a pesar de, como les decía, a pesar de haber entrenado mucho para esta carrera, sí, de hacer todo bien, eh, bueno, sabíamos que teníamos un alto grado de incertidumbre con la altitud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hicimos un planteo de competencia algo conservador, pero también obviamente al ser una competencia dentro de todo corta para nosotros los que estamos acostumbrados a correr distancias más largas, iba a ser un poco más exigente, ¿no es cierto?, el ritmo. Así que bueno, la verdad que los primeros kilómetros, que eran un poco más, o sea, con poco desnivel, un poco más corredero, más falso llano, ¿no es cierto? Tratamos de apretar un poquito el ritmo ahí para poder compensar, obviamente, con lo que iba a venir más adelante, que era el desnivel, o sea, no estaba como bien distribuido en el perfil de altimetría, sino que eran dos subidas muy marcadas, muy pronunciadas y largas, y después el resto de la competencia un poco más falso llano, ¿no? Entonces era una competencia desde ese punto de vista bastante difícil también porque obviamente requiere correr bastante, y en las partes donde uno hace el desnivel, con bastante pendiente también que requiere mucha fuerza. Entonces, era bastante compleja la altimetría, la distribución del desnivel. Pero como les decía, como la competencia o sea, largamos desde los 2000, desde los 3000 metros sobre el nivel del mar, se hizo bastante complicado poder correr, ¿no? Porque obviamente en el ambiente la presión atmosférica es distinta, eso también hace
la concentración de oxígeno en realidad sea menor y cueste muchísimo más, cueste muchísimo más respirar, ¿no? ¿Cierto? Por la presión atmosférica. Eso demanda un mayor esfuerzo y para las personas que no están adaptadas, obviamente se hace más complejo. Sería algo comparable con una pérdida de VO2 máximo, o sea, somos menos eficientes, las personas que vivimos a nivel del mar somos menos eficientes a esta altura, entonces la pérdida de rendimiento es considerable, es aproximadamente después de los 1500 metros sobre el nivel del mar se empieza a ver de rendimiento entre un 5 y un 10% cada 500 metros. Entonces, a 3000 metros, imagínense que la pérdida de rendimiento es casi de un 30%, es muchísimo. Bueno, primero hay que ser consciente de eso, que si nosotros tenemos una pérdida de rendimiento, no estamos adaptados a la altura, obviamente los ritmos van a ser mucho más lentos, manteniendo una intensidad igual a la que corremos al nivel del mar. Por ejemplo, me refiero que la percepción de esfuerzo y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es lo que a nosotros nos está determinando la carga interna. Y otra cosa es el ritmo, que es la carga externa, que eso ya lo hablamos en otras oportunidades. Pero ¿qué quiere decir? Que si nosotros mantenemos constante la carga interna, o sea, la frecuencia cardíaca y la percepción de esfuerzo en la altitud, o sea, a 3000 metros sobre el nivel del mar, el ritmo tiene que ser mucho más lento, ¿sí? Siendo conscientes de eso, para poder mantener un ritmo parejo durante toda la carrera, hay que gestionar muy bien la intensidad, gestionar la energía, ¿no es cierto? Administrarla bien para poder terminarla, ¿no es cierto? Que era el principal objetivo, venir a vivir la experiencia de correr en altura, más allá de todo lo que les conté anteriormente, que era venir a conocer a la gente de ecuatoriana que está en el team y también a conocer el país, ¿no es cierto? Como entrenador, mi objetivo era venir a experimentar este tema de la altura, ¿no? De correr tantos kilómetros sobre los 2800, 2900 metros sobre el nivel del mar, o sea, estar 7, 8 horas expuestos a esa altura en competencia y ver si realmente pegaba tan mal como esperaba. Y bueno, la verdad que sí, fue una carrera que creo que estuvo bien gestionada hasta el kilómetro 35, 40. Venía según lo planificado, que teníamos planificado en el Excel, ese famoso Excel que, bueno, después para los que no lo tienen me lo piden y se los paso, tengo que ajustar algunas cositas. Pero la verdad que bien, hasta el kilómetro 40, donde bueno, ya llevamos unas 6 horas de carrera. Y imagínense que habíamos largado a las 7 de la mañana, eran las 13 horas aproximadamente. El sol pegaba muy de arriba, fuertísimo el sol acá en Ecuador, y más a esa altitud. Entonces, bueno, creo que hubo también un pequeño grado de deshidratación. Cuando hay deshidratación, obviamente el tema de alimentación también es deficiente, no se puede asimilar correctamente lo que uno ingiere y también al ir muy exigido y haber ya fatiga en el organismo y en los músculos más que nada, o sea, vendría a ser ya al cerebro no le preocupa tanto la alimentación, sino la supervivencia, entonces dejamos de prestar atención a lo que comemos y a lo que tomamos, ya no tenemos más ganas de comer, no podemos comer por la deshidratación y es un instinto más de supervivencia, de tratar de llegar a la meta, como sea, y bueno, eso lo que hace también es empeorar la situación y que sobre el final uno pierda muchísimo rendimiento. Así que bueno, en los últimos 10, 12 kilómetros, particularmente yo noté una pérdida de rendimiento brutal, me empecé a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque, bueno, en promedio la carrera se desarrolla entre los 3000 y 3200 metros sobre el nivel del mar, y en los últimos 10 kilómetros hay una subida brutal de 3 kilómetros con 500, 600 positivos, que es un montón, muy vertical, y, y bueno, bueno, ahí llegamos nuevamente a los 3600 metros sobre el nivel del mar, y bueno, yo me sentí muy mal, muy mareado, la verdad como un poco descompensado. Me tuve que sentar varias veces hasta que se me pase el mareo. Ya no estaba comiendo bien en ese momento. Y bueno, como solamente faltaba una bajada, traté de recuperarme, de aguantar lo que más podía. Y bueno, en las bajadas muy bien, me sentí muy bien de piernas, o sea, entrené muy bien para esta carrera. Es más, antes de largar me sentía muy bien, muy fresco, muy bien físicamente, muscularmente, liviano.
Pero por eso, en las bajadas muy bien, bajaba rápido, pero las subidas hacía de cuenta que iba con un lastre tremendo, no tenía fuerza para subir, la frecuencia cardíaca se me iba al cielo, así que bueno, esa fue, ¿no es cierto?, las sensaciones que tuve, que estaba bien muscularmente, de resistencia, o sea, para poder seguir corriendo, pero en bajada, ¿sí? O en plano. Pero lo que era subida, la verdad que me costaba mucho, estaba muy fatigado, que creo que justamente tenía mucho que ver el tema de la alimentación, que hasta el kilómetro 30, 40 todo muy bien, pero desde ahí ya me costaba comer, empecé a comer un poco menos, obviamente la necesidad calórica que tenía era mucho más alta de la que estaba consumiendo. Así que bueno, igualmente muy contento por el resultado. Toda la gente del grupo, que hemos sido mucho lo que hemos corrido, distintas distancias, ya sea nosotros los argentinos como también los chicos de Ecuador, tuvieron muy buenos resultados, todos muy contentos y bueno, eh, como siempre digo, hay que ser consciente cuando uno se inscribe a una competencia, si conoce o no conoce el entorno y también si va a estar adaptado o no a ese entorno para poder elegir la distancia en la que va a correr. Particularmente creo que estuvo bien la distancia que elegí. Como siempre, a mí me encanta correr distancias muy largas. Me hubiese encantado correr los 80 kilómetros, pero la verdad que sentí que primero tenía que experimentar una distancia más corta en este ambiente para poder saber si iría por los 80 o no. Sinceramente, creo que llegué con lo justo, que los 50 kilómetros estuvo muy bien, esa distancia estuvo bien elegida. Si hubiese sido 80 kilómetros, probablemente no sé si hubiese llegado. Hubiesen sido muchas horas expuesto a esta altitud y la verdad que me costó muchísimo. Así que, bueno, por eso muy feliz. Y también eh, estoy muy conforme por las recomendaciones que le di a mis alumnos con el tema de las distancias, eh, que lo más importante es poder experimentar, de poder tener justamente nuevas experiencias en distintos entornos, distintos ambientes que se puedan poner a prueba ahí y ver qué tal se sienten, si les gusta o no, si se sintieron cómodos, para luego poder seguir avanzando en distintas distancias si es que quieren seguir haciéndolo. Pero bueno, quería contarles sobre todo cómo había sido la experiencia y también cómo había sido el entrenamiento. Bueno, particularmente para mí, que venía entrenando para carreras de más de 100 kilómetros, el entrenamiento cambió bastante. Me enfoqué un poco más en trabajar a una intensidad un poquito más alta, dado obviamente la distancia que era más corta de lo que venía haciendo, enfocarme un poquito más en lo que eran los entrenamientos continuos con desnivel, pero más que cacos, eran más entrenamientos de coca, como le habéis explicado otras veces, que quiere decir que se corre más de lo que se camina, o sea, la intensidad es un poco más alta, elevando un poquito la percepción de esfuerzo, y eso se realiza para poder trabajar un poquito más los umbrales, en realidad más el umbral anaeróbico, o tratar de acostumbrarse a que el cuerpo, que el organismo esté expuesto a una intensidad un poco más alta durante más tiempo, ¿sí? Poder tolerar un poco más la fatiga. Que bueno, en realidad eso estuvo bastante bien porque finalmente, si vamos a los datos, eh, la frecuencia cardíaca a mí, o sea, en promedio, estuvo en 144, 145 pulsaciones por minuto durante toda la competencia, fueron 8 horas 22. eh, que eso la verdad que para una carrera de 50 kilómetros está bastante bien. Podría haber sido un poquito más alta la intensidad, llevarlo un poquito más a zona 4 por un poco más de tiempo, que solamente creo que fueron 20 o 30 minutos, pero la verdad que la fatiga muscular, bueno, llegó mucho antes de lo previsto y cuando hay fatiga muscular obviamente es un aviso del cuerpo para que bajemos justamente la intensidad. Obviamente al bajar la intensidad la frecuencia cardíaca baja también, entonces eso es también un buen parámetro para analizar la carrera y darme cuenta que, como dije en el posteo que hice en Instagram, el ritmo de la competencia salió como si hubiese hecho 100 millas. O sea, es el ritmo de 100 millas mío. La percepción de esfuerzo también fue de una carrera de 100 millas, pero la intensidad en frecuencia cardíaca fue muchísimo más alta que una carrera de 100 millas. Cuando generalmente estamos hablando de más de 120, 130 kilómetros, la intensidad suele estar en zona 1, zona 2 en promedio, y a mí me dio zona 3. O sea, por un lado, la percepción de esfuerzo
fue de una carrera mucho más larga, o sea, llegué mucho más fatigado, pero en frecuencia cardíaca, ¿sí? Fue muchísimo más alta de lo que sería en una carrera larga. Entonces, bueno, esos parámetros, esos datos y la percepción de esfuerzo mía, eh, bueno, sirven para justamente para remarcar lo que decía anteriormente con la pérdida de rendimiento por altura, ¿sí? Entonces está muy bueno ser consciente. Otra cosa que noté acá, por ejemplo, en esta competencia fue que los ritmos, por ejemplo, en plano que manejaba yo o que manejaban otros chicos del team que vimos en Argentina, respecto a la gente del team que es de Ecuador, era, no sé, nosotros en plano estábamos mucho más fuertes en teoría que los chicos de Ecuador, pero terminamos haciendo los mismos tiempos prácticamente, ¿sí? Llegamos casi todos juntos. Entonces, ahí es otra cosa importante que a mí me sirve muchísimo como entrenador, es ver cómo funcionan las adaptaciones eh, a la altura. Por ejemplo, los chicos del team que viven en Ecuador viven casi todos aproximadamente entre 2.200 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, que es donde se consiguen las mayores ganancias en adaptación a la altitud. Entonces, bueno, nos pudimos dar cuenta de que pudieron tener un excelente rendimiento en esta competencia que se desarrolló a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y que probablemente si ellos fueran a correr una competencia en plano, tendrían un rendimiento increíble, brutal también, que es algo que, como les decía, a mí me sirve mucho para ver en su entrenamiento diario, o sea, cómo entrenan ellos en su ambiente y ver los ritmos que manejan y, y también ser consciente de lo que pueden hacer a distintas altitudes, ¿sí? Así que bueno, nada, eso nada más, no lo quiero hacer muy largo el video, la idea era que conozcan un poquito lo que fue la experiencia en Quito. Desde el punto de vista de la competencia, me pareció una competencia de un nivel medio, ¿sí? La organización, me refiero, por primero, o sea, lo que primero me pareció que habría que cambiar es el tema de la duración del evento, porque empezó un viernes y terminó un domingo, para mí debería haber empezado un día antes para distribuir un poquito mejor el tema de las acreditaciones, de la expo, para nosotros los que llegamos, casi siempre los extranjeros llegan unos días antes, por ahí darle un poco más de tiempo para que puedan ir a la expo, para que puedan hacer diversas cosas, ¿no? Y después, con lo que respecta a los abastos o los avituallamientos, bastante pobres, por ahí, para los que están viendo este video que son argentinos, van a estar más de acuerdo con lo que estoy diciendo si vienen a hacer la carrera. Por ahí para los chicos ecuatorianos, que el nivel de los abastos en las demás carreras es bastante más pobre. Para ellos seguramente esta carrera tuvo un buen nivel de abastecimiento, pero bueno, eso es relativo dependiendo de para lo que está acostumbrado cada uno, ¿no? Después, desde el punto de vista de la marcación, muy bien, eso estuvo excelente. Eh, el ambiente de la carrera estuvo muy bueno, seguridad, bueno, sí, había algo de gente de la organización del recorrido, tampoco era bastante, o sea, tampoco era peligroso ni había lugares de riesgo por ahí para que pase algo peligroso, eran lugares donde había bastante circulación de gente, el terreno bastante, era mucho camino ancho, de circulación, muchos vehículos, y bueno, en la parte de sendero también un sendero muy fácil, nada técnico, muy corrible, solamente las subidas que hubo, que eran muy largas, sí eran algo empinadas, pero el terreno fácil, una sola parte que habrán sido 1 kilómetro o algo técnico, que era una zona de una cascada, de un arroyo, pero en general el paisaje muy lindo, muy linda carrera, vale la pena hacerla, como le decía, no solamente por el hecho de hacer una competencia UTMB, por los running stone y demás, sino también por la experiencia de venir a Ecuador, de venir a conocer el país, de venir a conocer la gente, las costumbres, su gastronomía, que también es muy buena. Así que bueno, súper recomendable. Pero bueno, espero que este video les sirva, también para que sean conscientes de lo que van a hacer, de que por más que entrenen mucho sobre el nivel del mar, le va a costar un montón, por más que hagan todo bien, las sensaciones son distintas. Es como correr con un lastre, es como si hubiesen entrenado mucho menos, ¿no? O sea, se siente eso desde el punto de vista cardiovascular. Así que bueno, nada, espero que les guste el video, que les sirva y bueno, les mando un saludo grande. Chao.